Hubo un momento en la historia donde el silencio de Dios fue tan profundo que muchos pensaron que todo había terminado. No fue en un desierto cualquiera, no fue en una casa humilde, fue en una cruz, frente a todos. Ese día, incluso los que habían creído comenzaron a dudar, porque cuando Dios guarda silencio en el momento más doloroso, el corazón humano concluye algo peligroso. Dios nos abandonó. Jesús no llegó a la cruz de forma repentina, llegó después de amar, sanar, restaurar y levantar a los que nadie quería. Caminó entre enfermos, habló con pecadores, perdonó a los rechazados y tocó a los que la religión evitaba. Y aún así, terminó solo, porque a veces hacer la voluntad de Dios no te lleva al aplauso, sino al abandono. La noche antes de la cruz, Jesús ya sentía el peso. Oró, lloró, sudó sangre. Le pidió al Padre que si era posible, pasara de él ese momento. No pidió escapar del dolor por debilidad, sino porque sabía lo que venía. Y aún así, el cielo guardó silencio. No hubo voz, no hubo señal, solo silencio. Y Jesús aceptó ese silencio. Cuando lo arrestaron, los discípulos huyeron. Uno lo negó, otro lo traicionó, el resto se escondió. Jesús quedó solo, golpeado, humillado, escupido, juzgado injustamente. Y mientras el dolor aumentaba, Dios seguía en silencio. Para cualquiera que mirara desde fuera, parecía evidente: Dios había abandonado a su propio Hijo. La cruz no fue rápida, fue lenta. Cada respiración dolía. Cada segundo quemaba. Jesús colgaba entre cielo y tierra, rechazado por los hombres y aparentemente ignorado por Dios. Y en ese punto, Jesús pronunció palabras que estremecen a cualquiera que haya orado alguna vez sin respuesta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue una frase de derrota, fue la expresión más humana del dolor. Fue el clamor de todos los que alguna vez han sentido que Dios cayó cuando más lo necesitaban. En ese momento, Jesús cargaba no solo con el dolor físico, sino con el peso del pecado, la culpa, la vergüenza y el abandono que el ser humano ha sentido desde el principio. Los que miraban desde abajo se burlaban. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Los religiosos observaban en silencio. El cielo permanecía cerrado, y el mundo pensó que ese era el final, que Dios había abandonado a su propio Hijo. Pero lo que nadie veía es que el silencio de Dios no era ausencia, era decisión. No era abandono, era sacrificio. Dios no estaba lejos, estaba permitiendo que el precio se pagara completo, porque si Dios hubiera hablado en ese momento, la cruz se habría detenido. Y si la cruz se detenía, la humanidad se perdía. Jesús murió en silencio, y cuando su último aliento salió, la tierra tembló, el velo se rasgó. Algo cambió en el mundo espiritual, aunque muchos aún no lo sabían. El silencio no significó derrota, significó que el plan se había cumplido. Pero para los que amaban a Jesús, para los que habían dejado todo por Él, para los que creyeron, el silencio continuó, y ahí comenzó la prueba más dura. Después de la cruz vino el silencio más largo. No hubo milagros, no hubo palabras, no hubo apariciones. El cuerpo de Jesús fue bajado, envuelto y colocado en una tumba, y una piedra selló la entrada. Para los discípulos, eso no fue solo una tumba, fue el entierro de su esperanza. Ellos habían creído que Jesús era el Mesías, que Él restauraría todo, que cambiaría el mundo. Pero ahora estaba muerto, y Dios seguía sin hablar. El silencio después del dolor suele ser más doloroso que la pérdida misma, porque cuando algo termina sin explicación, el corazón se llena de preguntas. Pedro se sentía culpable, lo negó. Tomás dudaba, los demás tenían miedo. María lloraba. Todos se preguntaban lo mismo, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. ¿Y si nos equivocamos?
Cuando Dios guarda silencio después del dolor, la fe entra en crisis. Ese sábado fue eterno. No pasó nada. No ocurrió nada. El cielo no se abrió. Y muchas veces Dios trabaja más cuando no pasa nada visible. El silencio no significa inactividad, significa que algo se está preparando fuera de nuestra vista. La tumba cerrada parecía confirmar lo peor, pero nadie podía ver lo que ocurría más allá de la piedra. El silencio de Dios no era derrota, era el último paso antes de la victoria. Porque Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde completo. El mayor error del ser humano es pensar que Dios solo está presente cuando hay señales visibles, pero el silencio también es un lenguaje que dice, confía, aunque no entiendas. Los discípulos no entendían, solo sentían vacío, y Dios seguía callado. Ese silencio representó a todos los que han enterrado sueños, a todos los que han orado por alguien y lo han perdido, a todos los que hicieron lo correcto y aún así sufrieron. La tumba de Jesús es el reflejo de nuestras propias tumbas emocionales, donde creemos que todo terminó. Pero la historia no se detuvo ahí. El silencio no era el final, era el umbral, porque Dios nunca abandona su plan, ni siquiera cuando parece que todo está muerto. Al tercer día, el silencio se rompió, no con palabras, con poder. La piedra fue removida, la tumba quedó vacía, y lo que parecía abandono se reveló como salvación. Dios nunca dejó de estar, solo estaba esperando el momento exacto. La resurrección no fue solo un milagro, fue la respuesta al silencio. Fue Dios diciendo, nunca me fui. Jesús apareció vivo, las heridas seguían ahí, pero ya no dolían. El silencio había terminado y ahora todo tenía sentido. Los discípulos entendieron algo que solo se aprende después del dolor. Dios no abandona, aunque calle. Jesús venció la muerte no para demostrar poder, sino para dar esperanza a todos los que alguna vez sentirían que Dios guardó silencio. La cruz fue el momento donde todos pensaron que Dios había abandonado. La resurrección fue la prueba de que Dios siempre estuvo obrando. Y si Dios usó el silencio más oscuro de la historia para salvar al mundo, también puede usar el tuyo para algo eterno. Si hoy estás viviendo un silencio, no es el final, es parte del proceso, porque el mismo Dios que guardó silencio en la cruz, habló con poder en la resurrección, y Él sigue siendo el mismo. Si crees que Dios no te ha abandonado, aunque hoy no lo escuches, comenta amén y recuerda esto: Dios nunca abandona, ni siquiera en el silencio.